¿Cómo están jóvenes y señoritas de sexto de secundaria? Vamos a trabajar ahora con la segunda parte de nuestro tema número 4 que lleva por título La herencia ligada al sexo. Vamos a ver ahora las alteraciones en el número de cromosomas. Vamos a ver que existen ciertos tipos de enfermedades hereditarias producidas por el cambio de número en los cromosomas. Si el cambio de número se da en los autosomas, se origina el mongolismo. Pero si el cambio se da en el número de heterocromosomas, es decir, los cromosomas sexuales, se va a dar el síndrome de Turner y el de Klinefelter. Vamos a desglosar las características de cada uno de estos alteraciones. El mongolismo es una enfermedad o una alteración en los cromosomas autosomas. Se presenta en proporción de un niño por cada 600 a 700 nacimientos y está originado por la no disyunción del par 21 y el individuo, por tanto, queda con 47 cromosomas. 3 cromosomas en el par 21, por eso se lo denomina también trisomía 21. Esta enfermedad o esta alteración es conocida como síndrome de Down. Los niños mongólicos poseen las siguientes características: ojos más separados, una estatura pequeña, la cabeza redonda, el cabello demasiado liso y fino, una frente estrecha y el retraso mental. El síndrome de Turner es una anomalía provocada en los heterocromosomas. El número de cromosomas es de 45, con un solo cromosoma X. La dotación cromosómica del individuo va a ser afectado, es decir, que va a haber 44 autosomas más un X. Por lo tanto, el fenotipo va a ser femenino y va a tener un desarrollo infantil. Va a haber ovarios rudimentarios, por lo tanto no van a producir lo que son los óvulos, ¿no? También va a haber talla baja, va a haber ausencia de la menstruación, uñas displásicas, mamas poco desarrolladas, cuello corto con pliegues en la piel, y el tórax va a ser ancho y otras características propias del síndrome de Turner. El síndrome de Klinefelter se va a dar también en los heterocromosomas, ya que el número de cromosomas es ahora de 47. 23 pares de cromosomas autosomas, pero los cromosomas sexuales van a ser XXY. Y el fenotipo va a ser de una persona masculina cuyos testículos no van a estar desarrollados porque van a ser pequeños, no va a haber espermatogénesis, va a haber un tronco muy pequeño, pechos desarrollados y musculatura poco desarrollada. También va a tener poco vello facial y piernas muy largas. Hemos estado hablando sobre cómo se heredan las diferentes características, ya sean normales o anormales. Vamos a ver para esto los grupos sanguíneos que también se pueden llegar a heredar. Además de haberse dedicado a estudiar la herencia de los caracteres normales y anormales, también tenemos que tomar en cuenta los grupos sanguíneos, ¿no? Este hecho surge a partir de al efectuar transfusiones de sangre. En algunos casos había éxito, pero en otros había lesiones graves e incluso se causó la muerte. Y se pensó que había incompatibilidad sanguínea. Karl Landsteiner fue quien demostró que había incompatibilidad sanguínea, ¿no? Y dijo que habían algunos grupos sanguíneos que no eran compatibles con otros. Los antígenos anticuerpos son o se pueden definir como sustancias extrañas a nuestro cuerpo que al ingresar van a provocar la producción de lo que serían los
anticuerpos, los cuales van a identificar la infección y los van a querer desechar, ¿no? Dentro de los grupos sanguíneos, si los glóbulos, ¿no? Que podemos ver los grupos sanguíneos, vamos a poder ver que si los glóbulos tienen al antígeno A, acá vamos a ver al antígeno A, la persona va a pertenecer a lo que sería el grupo sanguíneo A. Si va a tener el antígeno B, pues va a pertenecer al grupo B. Si va a presentar el antígeno A y B, va a pertenecer al grupo sanguíneo A y B. Y si no va a tener la presencia de ningún antígeno, pues va a pertenecer al grupo O, siendo este el donante universal. Mientras que otras personas no tienen ningún antígeno y se consideran las personas universales. Los grupos AB y AB se heredan como caracteres dominantes, siendo el grupo O uno recesivo. Existen dos tipos de antígenos, ¿no? El AB, y también van a existir dos tipos de anticuerpos, alfa y beta. ¿Qué pasa? El antígeno alfa, al juntarse con el antígeno A, al juntarse con el anticuerpo beta, se va a aglutinar, produciendo una reacción, incluso la muerte del glóbulo rojo. En cambio, el antígeno B, al reaccionar o al juntarse con el anticuerpo alfa, va a provocar la aglutinación y la muerte del glóbulo rojo. Esto es señal de incompatibilidad. Y en toda transfusión sanguínea se debe tomar en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? En cuanto al grupo AB, no hay ningún anticuerpo que reaccione con este. Y con el O va a reaccionar el alfa y el beta. Así también es importante tomar en cuenta lo que es la herencia del factor RH, ¿no? Que por ejemplo, se llama RH porque fue encontrado en el mono Macacus reus, el cual, de acuerdo a este hecho, pues a los diferentes estudios se clasificó en dos grandes grupos, RH positivo y RH negativo. El positivo se va a llamar cuando el individuo contenga en las membranas de los glóbulos rojos se encuentre el antígeno RH positivo. Y si no se encuentra ningún antígeno, pues va a ser RH negativo. Ahora bien, el RH positivo es dominante ante el RH negativo, siendo este recesivo. Por lo tanto, van a ser dominantes homocigotos. Se necesita tener dominantes homocigotos, ¿no? Que si la sangre del padre es positivo y la de la madre también va a ser positivo, pues se están encontrando entre dominantes y ese se va a manifestar. Pero si uno es positivo y el otro es negativo, se va a manifestar el positivo. La herencia de los mellizos también entra en esta parte del tema, ya que tenemos dos tipos, los idénticos y los fraternales, ¿no? Los fraternales son aquellos que proceden de dos óvulos diferentes fecundados por espermatozoides diferentes. Por lo tanto, pueden llegar a ser de sexos diferentes. Generalmente, este tipo de mellizos no tienen mucha similitud entre sí, ¿no? Y son de sexos opuestos. En cambio, los gemelos idénticos o mellizos idénticos son aquellos que se originan dentro de una misma placenta y el mismo óvulo ha sido fecundado por dos espermatozoides. Es por eso que tienen características casi al 100% semejantes, pero siempre existe alguna diferencia entre ellos. ¿Sí? Esto sería el tema, chicos, preparados para realizar las diferentes actividades y con esto habríamos terminado el tema número 4.